Conforme pudimos visualizar en las diapositivas anteriores, el gran diferencial de las poliámidas está en la característica de sus moléculas. Vemos que la mayoría de los materiales semicristalinos que son muy parecidos cuando la temperatura está bien por encima a la temperatura de fusión, todos esos materiales están en estado amorfo, pero cuando ellos comienzan a ser enfriados, ellos comienzan a tener algunas diferencias. Parte del material continúan como amorfo y parte del mismo acaba formando regiones cristalinas. Justamente la gran ventaja de las poliámidas es que todavía en esas regiones cristalinas existe una cierta atracción entre esas moléculas y entonces esa característica de las poliámidas hace que ella venga a tener propiedades mecánicas superiores a materiales comúnmente utilizados en los embalajes, como es el caso de las poliolefínas, polietilenos y polipropilenos. Y del gráfico de la diapositiva en pantalla, se consigue visualizar claramente que las poliamidas todas presentan un comportamiento mecánico bien superior cuando las comparamos con los materiales más comunes utilizados en embalajes. A través del análisis de la tensión de ruptura de los materiales en cada caso, se observa también una diferencia a favor de los homopolímeros respecto de los copolímeros, y sobre todo una gran diferencia de los copolímeros biorientados. El ultramid B40 biorientado que aparece en el gráfico, respecto de todos los materiales, si comparáramos al homopolímero biorientado contra otros materiales biorientados, como por ejemplo el poliéster, la diferencia de propiedades mecánicas a favor de la poliamida también sería significativa en relación a otros materiales biorientados. Aquí a gente consegue notar que a resistência e perfuração das poliamidas Aquí podemos observar el mismo tipo de análisis comparativo de las poliamidas con otros materiales, pero ahora, en relación a la resistencia a la perforación, una propiedad mecánica muy importante y muy utilizada para la evaluación de performance de los embalajes. Y podemos entonces verificar que la propiedad mecánica de resistencia a la perforación nos muestra a las poliamidas con una performance bien superior a los demás materiales tradicionales que se utilizan en embalajes, como las poliolefinas. Para dar continuidad a todo lo que venimos comentando, vale la pena traer el concepto sobre la atracción entre las moléculas de poliamida. Podemos notar que existe una atracción entre esas moléculas, solo que la poliamidas presenta un efecto muy positivo en relación a la humedad. De acuerdo a lo que sabemos, la humedad es muy perjudicial, desde que sabemos que un material plástico en general, que contiene cantidades más o menos importantes de humedad, va a resultar en diversos problemas, más o menos importantes en la extrusión, como caída en la viscosidad del material, posible reversión de la polimerización dependiendo del caso. Y conforme a la fotografía de la diapositiva, podemos llegar a tener también problemas en la extrusión como formación de celdas o bolas de humedad, que fuera del problema del aspecto de ese material. Conforme se produce esa bola de humedad, se produce una verdadera ruptura de la capa de material y posiblemente acabe dando una ruptura del film en su conjunto durante la extrusión, que quedaría así inutilizado. Obviamente estos son efectos negativos de la humedad que deben ser evitados siempre. Pero la humedad, en contrapartida, tiene a la vez un efecto positivo para los materiales extrudados con poliamidas, pero solo después que los materiales ya fueron extrudados. ¿Por qué ocurre esto? Bueno,
Esto pasa porque el agua o la humedad comienza a tomar posición entre las estructuras de las moléculas y se acaba convirtiendo en un plastificante natural del film de poliamida, amenizando esa interacción y el contacto entre las estructuras de las moléculas del polímero y disminuyendo también el TG o punto de transición vítrea. Este efecto de plastificación tiene como consecuencia el ablandamiento y la rigidez del material a temperaturas más bajas. Conforme foi comentado, essa umidade ela atua diretamente naquela união. Como comentamos entonces, esa humedad actúa en esas uniones, en aquella interacción molecular, colocándose en medio de las moléculas de poliamida y suavizando esa interacción al separarse un poco las cadenas de polímeros contiguas y al tener ahora ese amortiguador entre medio de ellas, va a ocurrir una disminución de esa atracción molecular entre las cadenas de poliamida, lo cual va a tener efectos o consecuencias en las propiedades mecánicas, como vamos a ver a continuación en las próximas diapositivas. Analizando el gráfico que se presenta podemos observar una clara mejora en la resistencia a la perforación a medida que el material de poliamida es expuesto a la humedad en ciertas condiciones constantes. A mayor tiempo de exposición, se nota una mejora importante de la propiedad mecánica estudiada, o sea, la resistencia a la perforación. Todo esto por el efecto de la inclusión del agua entre las moléculas de poliamida, como ya explicamos antes, flexibilizando la interacción entre las moléculas de poliamidas contiguas. Es realmente significativo el efecto de la humedad en la resistencia a la perforación. Pela dominação significa a temperatura acima da qual o material possui uma flexibilidade, possui uma capacidade. Vimos entonces recién que el efecto de la humedad aumenta la flexibilidad del material extrudado de poliamida. La flexibilidad está directamente ligada a la temperatura de transición vítrea-TG, por encima del cual el material se comporta mucho mejor en términos de propiedades mecánicas, rigidez, flexibilidad y flujo. Por ejemplo, en el caso de una termoformado o moldeo, el material fluye mejor, tiene más elasticidad y llena mejor la cavidad, que es uno de los puntos críticos en la conformación de un envase termoformado. Aquí en esta diapositiva se consigue ver la propiedad de rigidez del material a consecuencia del significativo efecto de disminución del TG, y actuando de la misma manera en la rigidez del material, y observamos la caída de la fuerza de tracción a la rotura, que se nota como consecuencia del efecto de la humedad ocluida entre las cadenas del polímero. Por tanto, vemos en general un efecto importante de mejora de propiedades por el incremento de la humedad, a pesar que nuestro foco en este evento es el embalaje de alimentos. Es interesante comentar el efecto de la humedad en aplicaciones de piezas inyectadas en poliamida, en donde se observa que el proceso de la inmersión en agua luego de la inyección mejora notoriamente la resistencia a quebrar de las piezas luego de la inyección, cambiando así el comportamiento aparente de un comportamiento de cristal similar a un pseudoelastomérico, soportando así los golpes normales post-inyección de la pieza durante el manoseo, stock y transporte de la misma. A gente falou várias vezes a questão da cristalinidade do material, então, se a gente recordar alguns slides anteriores, tem a questão do resfriamento, que tem um resfriamento, um efeito significativo sobre a cristalinidade da poliamida. Então, um resfriamento lento, a gente tem o crescimento de cristais, e no resfriamento rápido a gente vê que os cristais acabam não tendo tempo de crescimento dos cristais, então
Então, o resfriamento lento acaba tendo efeito bem significativo. Ya conseguimos discutir todo el tema de la cristalinidad, la cuestión relativa al enfriamiento y de cómo el enfriamiento se ha realizado, así como su efecto significativo en la cristalinidad de la poliamida. Cuando hacemos un enfriamiento lento, se produce crecimiento ordenado de cristales, y cuando realizamos un enfriamiento rápido, no se deja crecer los cristales, haciendo que la poliamida tenga una cristalinidad estructural muy baja. Ahora, en este gráfico, tenemos un comparativo de la opacidad entre materiales nucleados y no nucleados, tanto para copolímeros E como para homopolímeros B con enfriamiento lento y rápido. Quais requisitos técnicos da embalagem que o cliente necessita para que possa ser indicado de uma maneira. Los grados nucleados son los denominados con la letra N y los no nucleados sin la letra N. Lo que se nota aquí es que en base a esto, podemos seleccionar el tipo de material en función de los requisitos del material final. Podría ser tanto homopolímero como copolímero y nucleado como no nucleado. El color verde de las barras corresponde con un enfriamiento lento y el color amarillo con un proceso de enfriamiento rápido. En el caso del enfriamiento lento, notamos que tanto el copolímero tiene propiedades ópticas mucho mejores que el homopolímero, por tanto la opacidad es menor que la del homo, lo cual se nota del gráfico. Ambos copolímeros, C33LN, nucleado, C33 no nucleado, tiene opacidad menor que los B40LN y B40, y en cada uno de ellos abrir paréntesis. Analizando las barras de color verde solamente, vemos que los materiales nucleados LN tienen siempre menor opacidad, o sea, tienen mejor propiedades ópticas que los no nucleados, o de tipo L, tanto en copolímeros como en homopolímeros. ¿Y por qué esto es así? Bueno, vamos ahora a analizar el porqué de esta diferencia entre nucleados y no nucleados en relación a las propiedades ópticas. A competição entre esse crescimento desses cristais faz com que eles acabem ficando um tamanho mais similar e menores do que se você deixar ele crescer. Como ya explicamos antes, el nucleante funciona como una semilla o promotor de nucleación para formación de cristales al mismo tiempo. En una suerte de competencia entre ellos, crecen rápidamente y de tamaño menor que si la formación de cristales fuera más natural, sin acelerante o promotor de nucleación. De esa manera, al haber menor desarrollo de la dimensión de esos cristales, el material es un poco menos cristalino que lo normal para un mismo enfriamiento. Si se quiere, el material va a ser un poco más amorfo que lo normal y por tanto tendrá mejor propiedades ópticas y menor opacidad, o sea, mayor transparencia. Y ahora vamos a analizar qué ocurre con un proceso de enfriamiento rápido. Observamos que el comportamiento de los materiales nucleados y no nucleados, viendo las gráficas de color amarillo, es muy similar. No hay grandes diferencias entre las barras de color amarillo. Y se nota que si el sistema de enfriamiento es un sistema eficiente, no hay entonces necesidad de usar un copolímero, porque con el homopolímeros se obtienen resultados de transparencia muy parecidos y muy buenos, de muy baja opacidad. ¿Se puede entonces utilizar un producto homopolímero con un costo menor? Entonces, luego de haber estudiado las propiedades de los materiales, más fundamentalmente de las poliámidas, vamos a pasar a la segunda parte del seminario, enfocándonos en las aplicaciones de esos materiales.
que essa cristalizidade ela é afetada pela taxa de resfriamento, pela taxa de troca térmica do material plástico, né, da polimida em especial, pelo sistema de resfriamento, seja por água, seja por rolo gelado do sistema CAST. O resfriamento lento resulta em cristais maiores. A gente viu que a água ela causa um efeito significativo sobre as propriedades. Ya vimos que la cristalinidad está afectada por la velocidad de enfriamiento de los materiales y que los diferentes tipos de proceso con sus enfriamientos producen films de poliamida de cristales mayores en el caso del sistema de burbuja con enfriamiento por aire y de cristales más pequeños en el caso del sistema CAST o plano con enfriamiento por agua. Y vimos también cómo todo esto afectaba las propiedades mecánicas y de barrera, y comparamos a las poliamidas con los materiales tradicionales como polietilenos y polipropileno con la poliamida, mejorando sus propiedades en materiales multibarrera. Entonces ahora vamos a ver en dónde, o sea, en qué productos y en qué forma vamos a aprovechar esas ventajas de utilización de las poliamidas para esos embalajes. Então, isso possibilita que você venha a trabalhar com temperaturas más altas. En este caso de aquí, vamos a ver la aplicación de termoformado y sobre la derecha, en la parte superior, podemos ver las temperaturas de fusión de los diferentes materiales que podrían intervenir en un material de embalaje. Como se observa, la poliamida tiene punto de fusión más alto y eso hace que usando poliamida tengamos que trabajar con temperaturas mayores. Normal, o plástico não é um bom condutor de calor. Então, ele não sendo um bom condutor de calor, os sistemas tradicionais de selagem por termoformagem, seladores... Sabemos que los materiales plásticos no son buenos conductores de calor, propiedad que se puede mejorar con aditivación. Aunque existen aditivos que mejoran la conducción del calor de los plásticos, pero aquí no vamos a considerar ese tipo de aditivos. Material, né, fazer o molde, o desenho do molde que se necessita para a embalagem, mas o aquecimento, tanto para você fazer esse amolecimento. Entonces, como los plásticos no son buenos conductores del calor, los sistemas convencionales de sellado, los sistemas tradicionales, presentan una placa de calentamiento en la parte superior y un molde frío en general, de aluminio en la parte inferior. La parte del molde tiene una guarnición de caucho para el formado del envase, pero el calentamiento, tanto para estirar y dar forma al material de acuerdo al molde, como para el sellado del envase, viene de la placa superior con calentamiento. Com resistência térmica maior, você vai trabalhar com uma temperatura maior e trabalhando com essa temperatura maior você vai conseguir um ciclo de selagem mais rápido. El calor deberá atravesar todas las capas del plástico para poder deformar las capas inferiores en contacto con el molde y a la vez cerrar el envase. Al trabajar con un material con resistencia al calor va a tener que trabajar a una temperatura mayor y va a acabar consiguiendo un sellado más rápido también. Material somente na área de selagem, para tentar diminuir talvez pouco a complexidade do processo. Mas, de uma maneira geral, a gente sabe que a união dos materiais de diversos tipos de produtos, seja um metaloceno, baixa densidade, um linear, faz com que se... Algunos envasadores acaban trabajando con solo un tipo de material en la capa de sellado para simplificar ese proceso de sellado. Digamos assim, algumas... A questão de se ter algumas... Aquí vemos una tapa de sellado asimétrica con la poliamida en la capa externa, para poder trabajar en el sellado con una temperatura mayor y que además se va a comportar sin adherirse al molde y de forma de no llegar a la temperatura de fusión, que deberá ser abajo de la temperatura de fusión de la poliamida. De esa forma, es posible hacer que los ciclos de sellado sean más cortos o sean más rápidos. E ao mesmo tempo acabe não aderindo no molde. Como ele tem uma temperatura mais alta,
ele não chega até a temperatura de fusão, né, que seria porque a temperatura de selagem do produto é abaixo dessa temperatura de fusão da poliamida, então é possível fazer ciclos mais rápidos de selagem. Bom, a gente comentou no passado, né, a gente está trazendo aqueles conceitos vistos na primeira parte da apresentação, que era a parte de propriedades. Então, o que afeta, né? Hoje a gente nota que os filmes termoformados estão em franco crescimento. A gente vê muitos brand owners, muitas empresas de alimentícias comprando equipamentos termoformados. Aí você tem um ganho com mão de obra, você tem processabilidade, você tem apresentação de embalagem, né? Que muitas vezes não é possível obter em outros sistemas de embalagem. Então, existe uma grande facilidade. Por isso que existe, né, até pela questão da escassez da mão de obra, existe um investimento dessas empresas para a compra de equipamentos termoformados. E o que afeta, né, realmente a questão de Notamos que más o menos recientemente muchos clientes, empresas aprovechando las facilidades de contar con equipos de envasado para termoformado, han invertido en estas tecnologías que implican no solo los equipamientos, sino también el entrenamiento del personal que opera estos equipamientos. A gente nota o quê? Quando você quer, Por ejemplo, ya vimos que la menor cristalinidad causa mejores propiedades ópticas y mejor termoformalidad. Sin embargo, ese material tendrá menor barrera a gases y vapores. A su vez, cuanto menos cristalino es un material y más profundo o más complicado es el envase, más flexible debe ser ese material, o sea, menos cristalino, para ser más maleable. Y notamos así que con materiales más finos, la gente puede trabajar con materiales más cristalinos como polímeros nucleados o copolímeros nucleados, y a medida que nos movemos para filmes más espesos o más gruesos tenemos que flexibilizar esa estructura y empezamos a trabajar con productos no nucleados o incluso yendo para materiales más amorfos. Vamos a ver ahora algunas estructuras multicapa de films para termoformados de 5 capas, 7 capas y 9 capas. Y ahí notamos que es posible incluso trabajar con polipropileno como con nylon en la capa externa, pero recordando que el nylon es un material con mayor resistencia térmica y temperatura de fusión más alta y así entonces es posible trabajar con resistencia mayor al calor y una temperatura de trabajo mayor cuando el nylon está en la capa externa. Então, aqui tem isso que eu estava citando, a questão da resistência, do aumento da resistência térmica. A gente nota que existem filmes termoformados aí que são feitos, a gente nota que aqui é a camada de selagem, no lado direito, e do lado esquerdo a gente tem a camada externa, que seria a camada de contato com o molde, onde vai ser feito a termoformagem, a formação, digamos assim, daquela bolha, formação da embalagem. Aquí tenemos algunos ejemplos de film de 7 y 9 capas para film de termoformados. Del lado derecho, se destaca el aumento de la resistencia térmica a medida que descendemos desde materiales externos. Desde el polietileno, pasando por el polipropileno, hasta el nylon en capa de adentro externa que es la capa en contacto con el molde. El material del lado externo del lado deseado es siempre polietileno. En algunos filmes por razones de proceso de uso, es necesario usar algún material obligatoriamente, como por ejemplo en aplicaciones de coquino-cocimiento del jamón, en que es necesario usar en esa capa externa PP por efecto de escurecimiento del nylon durante el proceso de cocción del jamón. Por eso es que en esos films se usa PP en vez de nylon. Outro processo, né, que a gente vê muita utilização da poliamida
é o processo de bioorientação. Hoje a gente tem um processo de bioorientação também, mas a gente vê que o processo da poliamida ela pode ser utilizado. Un proceso que se utiliza mucho con films de poliamida es el proceso de bioorientación. Por exemplo, os exemplos que a gente tem são sacos, né? Onde a gente tem filmes multicamadas balão orientados, né? A gente faz com que esse material... Los ejemplos que tenemos aquí son sacos o bolsas con films multicapa de burbuja orientada, que por el proceso acaba orientando el polímero en el sentido de máquina o sentido longitudinal y después en sentido transversal también en función del soplado que estira a la burbuja o tubo radialmente. Esa relación de estiramiento longitudinal y transversal acaba definiendo la proporción de encogimiento o contracción del film y del embalaje. Y así vemos en los ejemplos, los sacos termocontraíbles principalmente para empaque de quesos y carnes. Después vemos como otra aplicación las tripas hechas con filmes monocapa o multicapa orientados. Porque você vai fazer com que o produto venha se aderir, venha estar mais próximo da superfície do... En el caso de los sacos, para quesos, por ejemplo, la gente tiene un producto en donde la forma ya está definida y producida y queda solo el proceso del encogimiento porque el saco ya está definido y adaptado al producto para obtener un producto embalado más atractivo y homogéneo. En este caso de los quesos, el producto está en contacto directo con el film y así el riesgo de microorganismos acaba siendo menor. Essa embalagem de baixo aqui, do lado esquerdo, tem que suportar o ciclo térmico do cozimento, né? Porque esse produto ele é envasado a frio, uma massa desuniforme, né? Dentro dessa embalagem, dentro dessa tripa. Esse produto depois ele é grampeado, né? A gente consegue ver alguns sistemas aqui de grampeamento. Depois de ser grampeado, en el caso de la tripa, esa película tiene que soportar el ciclo térmico, porque el producto es envasado en frío como una masa uniforme dentro de esa tripa, luego es grampeado, es colgado y colocado para el cocimiento dentro de estufas, donde debe soportar el ciclo térmico. Como esse produto ele tem umidade em presença do calor, essa umidade vai se transformar em vapor. Además, entonces, de la resistencia térmica tiene que tener resistencia mecánica para soportar todo el peso del producto y además un aumento de la presión térmica, porque internamente el producto tiene humedad que se va a transformar en vapor. O sea, debe resistir la alta temperatura, la presión de vapor interna y el peso de todo el producto. Desse produto, né? Então, quando a gente abre, a gente nota que até a tripa ela está aderida na carne. Durante el ciclo térmico, sin deformarse, no se puede deformar de ninguna forma, ni formar bolas en el film de poliamida, ni de agua, ni gel. Y para lograr ese acabamiento superficial perfecto, entonces es necesario. E outra coisa, essa resistência térmica, além de tudo, a gente nota que o formato... Además, que la poliamida tenga adherencia a la carne del producto para conseguir ese acabado final perfecto y mantener el formato cilíndrico. Ele tem que ter resistência térmica e a resistência mecânica suficiente para suportar todo o ciclo e manter esse formato cilíndrico. Um dos defeitos mais comuns encontrados nesse tipo de embalagem, quando o processo de orientação ou mesmo o tipo de material utilizado não é o mais correto, é um defeito chamado de defeito pera. Un defecto muy común, si el producto no está bien fabricado, es el efecto de pera como la fruta, mais larga que o topo do produto. Então, são os defeitos comuns. Que acaba formando la base inferior más ancha que la parte superior del cilindro. De embalagens mono ou mesmo multicamadas de poliamida. Nesse caso a gente nota que
a gente nota que é possível, por exemplo, a gente consegue notar Este embalaje de tripa puede ser tanto monocapa como multicapa. a questão de uma resistência que você precisa de uma barreira à umidade maior. A gente vê que a poliamida ela é higroscópica, né? Acaba tendo uma baixa barreira à umidade. Então, quando você precisa aumentar essa barreira à umidade, a gente tem um filme multicamada, né? Uma tripa multicamada, onde a camada interior. Algunas multicapas se producen con una camada interna de polietileno para tener una buena barrera de humedad, debido a la higroscopicidad de la poliamida. Bom, uma outra aplicação interessante que a gente tem também para a parte de poliamidas é a questão de poliamidas utilizados para inliner de alimentos secos. É um produto muito que a gente encontra muito hoje no mercado, né? Em geral, os cereais naturais, eles acabam não tendo... Otra aplicación interesante para poliamidas es la aplicación para film interno de productos secos o comillas inliner. La mayoría de productos como cereales azucarados acaban no siendo tan exigentes, y la mayor exigencia viene dada por la barrera a la humedad. Tem cereais aromatizados, né? Com aroma de frutas, aroma de chocolate, aroma de baunilha, alguma coisa diferente assim. A poliamida ela acaba sendo utilizada numa estrutura multicamada, onde há a presença do alta densidade. Para cereales con aromas y sabores, como chocolate, frutas, como la poliamida acaba siendo utilizada en un film multicamada con alta densidad por la barrera a la humedad. Como uma resistência mecânica, apesar de ser dela estar ali, mas mais pela questão da barreira ao aroma, que o aroma é o atrativo, né? A crocância é o atrativo, e nesse caso o aroma é o atrativo do produto. Então a poliamida entra, e na camada interna a gente acaba tendo, em geral, o mais comum que se utiliza são ionômeros, né? E esses ionômeros para fazer a questão da abertura fácil de uma selagem. La poliamida entra no tanto por propiedades mecánicas, porque la caja de cartón protege mucho al producto, pero se la utiliza más como barrera a los aromas, por el atractivo que esos aromas tienen en el cereal. Há muitos estudos ainda na Europa, né, mas aqui na América do Sul acaba se não utilizando a utilização de poliamida. También se está desarrollando aplicaciones donde se usan los materiales de poliamidas como liners de cereales para protegerlos de los solventes de otros productos durante el transporte de alimentos, por ejemplo, en contacto con aceites. Provenientes, em geral, da reciclagem de caixas, né? No Brasil ainda se utiliza muito papel virgem para contato direto, mas mesmo as caixas de transporte podem resultar... También como coatings de papel, para efecto de protección de solventes o aceites. Es algo que se está estudiando en Europa. Das caixas de transporte. Isso daí é uma coisa que está em estudo bastante ainda na Europa, mas no Brasil realmente a gente não houve nem rumores a respeito disso daí. Tá? A aplicação que tem crescido bastante também, pela questão da atratividade que esse tipo de embalagem faz sobre o produto, a utilização de embalagens com atmosfera modificada, né? O que é, de uma maneira bem geral, de uma maneira bem simplificada, é a substituição da atmosfera nossa normal, do ambiente, por uma atmosfera onde você sabe a mistura de gases, você controla essa mistura de gases, né? Em geral, a gente nota que essa mistura de gases... Otra aplicación que ha crecido mucho es la utilización de poliamida para embalajes de productos en atmósfera modificada, de una forma bien simplificada. Se trata de la sustitución de atmósfera normal con el porcentaje normal de oxígeno por una atmósfera modificada con una cantidad controlada de gases. Esses dois gases dentro de uma embalagem de atmosfera modificada. Bem, o nitrogênio é um gás de enchimento, um gás inerte, não tem efeito nenhum sobre o produto, né? No caso, a gente pode dar como exemplo
esses snacks, né, que a gente pode ter a presença do nitrogênio, a parte inteira do pacote, com uma proteção mecânica do produto, para que ele não venha a ser esmagado, não venha sofrer um dano físico durante o transporte. O dióxido de carbono, o monóxido de carbono também, eles têm um efeito bacteriostático, né, ou mesmo bactericida, né, em alguns casos. Oxígeno, nitrógeno y gas carbónico. El nitrógeno es un gas inerte y el gas carbónico tienen un efecto bactericida para el control de microorganismos que estén presentes en el producto. No caso, o oxigênio, ele entra principalmente, como a gente consegue notar aqui nesse esqueminha que a gente tem aqui, o oxigênio vai entrar principalmente no caso, por exemplo, de carnes vermelhas, né? Porque o que acontece? O que dá a cor da carne? Né? A cor da carne é a ligação do oxigênio, né, com a mioglobina, que vai fazer com que essa mioglobina fique nessa coloração, nessa tonalidade avermelhada. Né? Quando você faz uma embalagem feita a vácuo, né, que é o tipo comum utilizado para embalagem de carnes, En el caso de oxígeno, él entra en esa atmósfera con efecto principalmente en el caso de carnes rojas. Para mantener el color rojo de la carne, la hemoglobina forma con el oxígeno un color rojo más fuerte, más intenso. Cuando se hace un embalaje común de carne, se nota que la carne se oscurece perdiendo atractivo frente al consumidor. Fazer com que ela venha estar realmente protegida, né, sem efeito do ar atmosférico, mas em contrapartida com que ela venha estar com uma coloração avermelhada, atrativa para o consumidor. Né? Entonces, un embalaje para atmósfera modificada es muy importante, porque se conserva el atractivo visual del producto. La poliamida entra aquí en materiales multicapa por su resistencia mecánica en el caso de termoformado, más que por la barrera al oxígeno, porque aquí, la barrera que se utiliza muchas veces es más alta que se consigue con EVOH. Para esse tipo de aplicação de atmosfera modificada são as semi-rígidas, ou mesmo rígidas em forma de bandejas. Né? A gente nota que há uma utilização muito grande desse tipo de embalagem. Las aplicaciones más utilizadas en estos casos son las formas semirrígidas o las rígidas en forma de bandejas. También notamos una aplicación de atmósfera modificada para quesos. Porque para quesos, ¿cuál sería la ventaja aquí en este caso de los quesos? En quesos como el queso mozzarella, el queso acaba teniendo problemas de deformación y acaba adherido, incluso si se colocan hojas entre las láminas de queso. Entonces, la atmósfera modificada acaba presionando menos al queso para su conservación y mantención de su aspecto y propiedades. Bem, eu tinha citado alguma coisa disso daqui, né? Algumas estruturas básicas para a atmosfera modificada, né? Tem filmes semirrígidos. Aquí tenemos estructuras básicas para atmósfera modificada, de films de fondo semirrígidos, como aplicaciones termoformadas o bandejas preformadas. Tem algumas aplicações feitas com poliéster, ou com PVC, né? En laminados con poliéster biorientado o PVC de más de 170 micras para la tapa. Generalmente se acaba con un material flexible, generalmente laminado con poliéster biorientado. Esta aplicación es muy común. En Brasil, por ejemplo, con poliéster laminado con film flexible de barrera. Outra aplicação bem interessante que existe são os chamados filmes respiráveis, que são feitos aí praticamente, a gente está colocando praticamente 100% com poliamidas, né? Qual que é a grande, digamos assim, a grande vantagem desse filme, né? Esta es una aplicación bien interesante que existe. Son los llamados films respirables. Estos films son prácticamente producidos con un 100% de poliamida para un ajuste.
bien preciso de la tasa de permeabilidad. Você pegar essa hortaliça, você lavar, né, uma parte dela se guardar, você secar essa hortaliça e guardar, e outra parte se guardar úmida, você vai notar que a hortaliça guardada úmida, ela vai amarecer, ela vai ter senescencia muito más rápido que aquella que você limpió. El caso del ejemplo es una hortaliza que se embala con humedad remanente del lavado de la misma. El producto se desmerece mucho antes. Então, quando você tem uma embalagem respirável, essa respirável não é só simplesmente pela taxa de respiração. La poliamida deja salir esta humedad interna. Respiração do produto, né? Porque o produto ele vai, depois que você acaba cortando ele, né? El producto y respira y se mantiene a la vez con una barrera media al oxígeno, todo lo cual conserva mejor el producto final, manteniendo el aspecto fresco. El producto se desmerece mucho antes. Continuar tendo uma vida útil prolongada, e em contrapartida a poliamida entra nessa embalagem para absorver essa umidade excessiva, né? Para absorver esse excesso de umidade, para que ele venha. La poliamida deja salir esta humedad interna, el producto y respira, y se mantiene a la vez con una barrera media al oxígeno. Você retirar, através somente da poliamida, esse aspecto de névoa, todo lo cual conserva mejor el producto final, em segundo, essa umidade é prejudicial, manteniendo el aspecto fresco. No momento que você faz essa utilização de embalagem de poliamida, você tem um efeito, você tem um prolongamento da vida de prateleira, da vida útil do produto. Então é possível você fazer exportação. Aqui a gente tem exemplo de hortaliças, mas isso é possível fazer com diversas frutas, como limões, como uma parte de melões, né? Então a gente tem muito esse tipo de aplicação de embalagens, né? E de acordo com o tipo de produto, você consegue mexer, como a gente comenta, praticamente 100% poliamida, você consegue mexer nessa taxa de respiração dessa embalagem de acordo com as blendas que você vai estar fazendo dentro desse teu produto. Então é possível você mexer nisso daí. Então é uma embalagem muito interessante e que cada vez mais o pessoal está utilizando. A gente vê, né, falou de embalagens termoformadas, embalagens com atmosfera modificada, embalagens respiráveis, né? A gente tem outros tantos tipos aí, né, que o pessoal fala muito disso, são vários tipos de embalagens ativas, né, que você adiciona aditivos que mostram para o consumidor se o produto foi tirado do resfriamento. Existen muchos tipos de embalajes interesantes que hemos revisado aquí. Embalajes de atmósfera modificada, embalajes respirables, etc. Pero también siguen teniendo vigencia envases tradicionales como los sacos puches. Pode ser laminada, pode ser simplesmente coisa extrusada. E você acaba vendo que esses produtos tradicionais do passado, principalmente aqui na América do Sul, a gente acaba notando que ainda são amplamente utilizados para vários tipos de produtos, né? Eles podem ser impressos, aí vão de espessuras de 70 micras, a gente tem casos aí até que com menos ainda de espessura, com 60, 50 micras. Flexibles en espesores de 70 a 150 micras de cada lado del embalaje, con impresión y sin impresión. Então a gente acaba vendo para várias aplicações, né? Onde a poliamida é um exemplo típico de queijos, né? A gente nota, tem um exemplo ali, está escrito ali, queijo parmesão. O queijo parmesão é um produto que ele tem um alto teor de sal, né? E é um queijo muito curado, então não há uma necessidade de uma grande barreira para a proteção desse produto. El queso parmesano, por ejemplo, no necesita demasiada barrera, pero sí hay exigencia de resistencia mecánica. Perfurar a embalagem, né? Então a poliamida acaba entrando como elemento de resistência mecânica nessa embalagem, né? Esses sacos aí, que eu comentei, eles podem ser combinados com BOPA, com resistência térmica e mecânica, ou com BOPET, para resistência. Por ejemplo, en quesos sólidos, en forma de cuña, que desafían al film en términos de resistencia mecánica, perforación, rotura, resistencia térmica,
para processos do tipo sous-vide ou cooking chill, né, onde a gente tem a questão da polimida para a questão de resistência mecânica, resistência de ciclo térmico e proteção também com barreira, né, para produto, para cozinhas. Aquí pueden ser laminados con poliamida bioorientada para resistencia térmica y resistencia mecánica, y también poliéster bioorientado para resistencia térmica. También las llamadas resistencia retort, que son laminados con aluminio, más precisamente con poliéster bioorientado, aluminio, poliamida bioorientada y polipropileno. Então, ponto fundamental, né? Quase finalizando essa nossa apresentação, as poliamidas, elas têm uma... A gente conseguiu ver as propriedades, aplicação em alguns tipos de aplicação da polimida em alguns tipos de estruturas, em alguns tipos de produtos, né, de filmes. Então a gente consegue ver que a polimida ela pode ser amplamente utilizada, né? A gente pode utilizar em diversas aplicações, antes a gente tem resistência mecânica, resistência térmica. Finalizando esta presentación, entonces, hemos visto para las poliamidas sus propiedades, sus características, aplicaciones y diferentes tipos de estructuras, diferentes tipos de productos, de filmes. Entonces podemos concluir que las poliamidas pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones con exigencias de resistencia mecánica, resistencia térmica, donde sea necesaria barrera al oxígeno, donde es necesaria una barrera media de oxígeno. Entonces, la poliamida es el producto más indicado reuniendo todas esas propiedades a la vez. Então aí entra o ponto fundamental de tudo isso, né? Não basta simplesmente você conhecer o teu produto, não basta simplesmente, querendo no meu caso, saber do nylon. A gente tem que saber conhecer a aplicação do produto, conhecer o processamento desse produto, de que forma que ele é processado, de que forma que ele é vendido, conhecer todas as etapas. Y existe una cosa muy importante. Las condiciones de procesamiento son muy importantes, tanto como los materiales, para conseguir un embalaje adecuado. Muchas veces también vemos un embalaje con mucha tecnología, pero que no es el embalaje adecuado para ese producto. Poder fazer melhor seleção, poder fazer a melhor indicação da estrutura, ou mesmo da embalagem para o nosso cliente. Então, acho que o papel fundamental não é isso daí, né? Muchas veces no alcanza con saber cuál es el producto que se va a embalar. Es necesario saber la aplicación del producto, cómo ese producto va a ser procesado y cómo va a ser aplicado ese embalaje. Hay que conocer todas las etapas del proceso para así poder seleccionar la mejor combinación de materiales y capas, si fuera el caso. Nuestro cliente debe decirnos qué es lo que es necesario para poder ayudarlo eligiendo el material y proceso adecuado de fabricación de ese embalaje. Y muy importante saber que el embalaje minimiza la pérdida de producto, pero de ninguna manera el embalaje va a mejorar la calidad propia del producto. Colocando un producto de calidad inferior en el mejor embalaje de ninguna forma va a conseguir mejorar la calidad del producto embalado. Agradecemos la atención de todos ustedes a este webcast y quedo a disposición para contactos. Aquí están mis teléfonos y mi dirección de email, y quedo a disposición ahora para preguntas y mismo para contactos vía email. Muchas gracias a todos.